Hola, hace unos como 13 años yo escribí una columna en el diario El Espectador, fue la última columna que escribí allí. Era sobre Bogotá y sobre vivir en Bogotá y sobre lo terrible que es y lo casi increíble que es una ciudad dejada por sus ciudadanos y dejada por sus gobernantes, y hablaba, bueno, de varios elementos que la hacían insoportable y que hacían que para mí fuera insoportable. No sé exactamente qué gesto había detrás de escribir esa columna. Yo creo que quería impresionar a alguien en particular, a un hombre. Eh, pero además, naturalmente sí pensaba lo que dije, pero además tenía que ver con no saber despedirse, con tener que tirar a la basura, con arrojar aquello de lo que uno se quiere despedir. Eh, y me ha interesado ese gesto, el gesto de desechar y de basurizar a otro y de basurizar las cosas, de producir desperdicio y de producir, de convertir lo vivo en mugre, que se hace en Bogotá y que también hacemos las personas bogotanas o no. Todavía me parece terrible vivir en Bogotá. El colapso del tráfico, la contaminación, la cantidad de tiempo perdido, el que todo sea difícil, el que nada funcione a la primera vez, la general avaricia con el otro, con el propio tiempo, la inexistencia de espacio público, por supuesto, la desigualdad, también el aburrimiento total de este lugar, ¿no? Eh, el aburrimiento que tiene que ver con la avaricia, el cerrar los sitios, bueno, el tener la ciudad cerrada, las privatizaciones, etcétera. Y estaba pensando en que parece que ni los bogotanos queremos a la ciudad, ni la ciudad nos quiere a nosotros. Nosotros nos sentimos enfadados y tal vez avergonzados con ella, y ella nos escupe, y literalmente nos escupe. Ustedes habrán caminado por las calles después de la lluvia, ya esto es un dicho común, y habrán pisado una de esas baldosas cuadradas sueltas bajo la que se acumulan los charcos, y uno la pisa y le escupe el suelo y llega hasta la boca de uno lo escupido. Hay una noción aquí, parecería, por parte del gobierno local, de que las cosas que se dañan no se arreglan, se quedan así, y otra que siempre me ha asombrado mucho, de que las calles no se lavan. O sea, tienen la convicción de que las calles no se lavan. Eso les debe sonar muy absurdo y lujoso, ¿no? No tienen idea de que, bueno, en muchos otros lugares las calles se lavan. Y entonces quería hablar eh, específicamente del suelo en Bogotá, porque uno siempre tiene que mirar al suelo en Bogotá, porque si no mira al suelo, todo el tiempo se cae, está lleno de obstáculos. Entonces también con lo que se relaciona uno de Bogotá es con el suelo. Es un suelo como muy delgado, porque no se hacen obras importantes para pavimentar la ciudad, entonces es como una chapita encima, y por eso está todo roto. Los andenes están rotos, pues tienen grietas en el medio y relieves, y de repente unos huecos como si hubiera caído un meteorito en cada esquina. Los andenes además tienen los bordes partidos, y es muy curioso porque todo parecería tener la huella de un choque, de una colisión, pero ¿qué tantas cosas colisionan contra un andén? ¿La cabeza de quién? ¿Qué vehículo? ¿Qué piedra colisiona constantemente contra un andén? Pero esta es una huella de violencia, o parece una huella de violencia, y es una sensación constante de los rastros de una gran violencia. Además, los andenes son altísimos y tienen los cordones de la acera son altos, porque así los hizo el exalcalde Peñalosa
los carros no se subieran a los andenes, creo, y para que la gente no cruzara sino por la esquina. Lo que pasa es que en muchas esquinas tampoco hay por dónde cruzar, sino que el andén sigue siendo alto y muy alto. De hecho, cuando uno sufre de las rodillas es difícil cruzar calles en Bogotá, y pues es una ciudad que directamente excluye a la gente vieja. Eh, en el suelo, en muchas partes de la ciudad, se han chapado con unos ladrillitos que son resbalosísimos, y es una ciudad muy lluviosa. Hay más días de lluvia al año que días en los que no llueve, entonces esto fue otra falta de inteligencia, entonces uno también está resbalándose con esos ladrillitos. El pavimento está renegrido con pegotes todo el tiempo y con grietas, y en las grietas siempre hay entremetida basura, como si la gente se encargara de embutir basura en las grietas. Hay como una pasión por la basura visible en esta ciudad, lo cual no sé si es necesariamente malo, porque queremos como mostrar lo que en general se esconde sin dejar de existir, que es la basura. Pero desde luego pues que es muy desagradable vivir siempre rodeados de basura, y no porque de asco ni necesariamente huela, es insalubre, pero no es solo por eso, sino porque lo que ya no es y lo que es conviven, y le dan a esto todo un aire, a esta ciudad de irrealidad, un aire apocalíptico. Bueno, hay por los andenes una especie de pollos en los que se sostenían semáforos o no sé qué, en fin, hay muchísimos pollos como de este tamaño de concreto que encima tienen una lámina de hierro y tornillos salidos, pero esto es por todas partes, de modo que si un día te caes encima de uno de esos, pues es fatal. Y creo que muchísimos bogotanos y bogotanas nos hemos caído. Están las tapas de las alcantarillas robadas, que hace pensar también en alguien robando el suelo, robándose el suelo. Todo lo de Bogotá pasa en el suelo, como decía, y es esta historia de las cicatrices del descuido, la violencia, la desidia y la avaricia, todas en el lugar que pisas, ¿no? En el lugar además que te sostiene. Entonces, y están estos volardos que también puso Peñalosa, que están rotos, como con la punta rota, como ese monumento fúnebre que es la columna, una columna rota y velada. Bueno, por todas partes hay estos, pero no son monumentos fúnebres, sino unos postes ahí que habían puesto también para que los carros no se montaran al andén. Ahora, por supuesto, las bicicletas motorizadas y las motos andan todas por los andenes. Bien, pero el propósito de esto pues no es quejarme, sino observar este paisaje de el suelo. En algún momento de la administración de Peñalosa, que era más que absurda, delirante, pusieron alrededor de los árboles, bueno, además de que talaron muchísimos árboles, alrededor de los árboles de varias avenidas de la carrera 15, por ejemplo, pusieron un tapete verde, no es césped artificial ni siquiera, porque es un tapete como pedregoso, de un verde chillón, en vez de pasto o en vez de tierra. Eso les pareció más higiénico, por supuesto. Eso pues es una cochinada, obviamente totalmente manchado, meado, vomitado, y bueno, y ahí está alrededor de cada árbol, asfixiando al árbol, pero porque no sé, de pronto es una cosa de americanos, esto de creer que lo que es natural es peor, que la tierra alrededor del árbol era algo inaceptable, entonces había que poner una alfombra. Bueno, hay una cosa aquí de taparlo todo, de taparlo de una manera muy débil además, y todo se cuela a través por las grietas de esas tapas. Entonces es este doble movimiento de tapar pero no tapar bien, y de desbordamiento constante. La basura últimamente pues está regada por toda la ciudad, las bolsas de basura, porque la pobreza es mucha, la miseria es mucha, y las personas que viven de recoger basura
Entonces están todo el día trabajando, buscando en la basura los recicladores, que es un eufemismo, por cierto, es un eufemismo que nos hace pensar que estas personas tienen un trabajo perfectamente aceptable y un modo de vida muy digno, y nos hace pues no darnos cuenta de que es una forma de la miseria. Y son basuriegos, personas que están escarbando en la basura, por más que llamemos recicladores. Y el corregir el lenguaje nos está impidiendo tal vez reclamarle al Estado sus deberes con respecto a estas personas, a personas que tienen un modo de vida tan precario de arrastrar un carro durante 10 horas al día, pesadísimo, e ir por la ciudad recogiendo todo el tiempo basura, y por supuesto por muy poco precio y con muy poca salubridad. Y bueno, y además pues toda la ciudad tiene esta basura abajo, basura regada. Las baldosas son irregulares, se emparcha cualquier pedazo de pavimento de los andenes con cualquier otra cosa, ¿no? Ya hablé de las baldosas que escupen hacia arriba y de esta inconsciencia con la gente que camina, una ciudad por la que no se puede caminar. Es pues la limitación más grande a la libertad, ¿no? Esto hace de la ciudad una enemiga tuya porque te hace caer y también te hace vivir en una cárcel y, como decía, mirar absolutamente siempre para abajo. Bien, pero lo peor de todo es que en el fondo del suelo, como si este suelo tuviera fondo, porque lo tiene, este suelo agrietado, olvidado, enemigo, están tirados en muchas esquinas de Bogotá mujeres y niños en vera, mujeres y niños desplazados, indígenas, con los niños descalzos, y es una escena que parece que transcurriera en otro lugar, casi que la gente no la ve, casi que no la vemos, porque parece una alucinación, aunque se repita muchísimo. No puede nadie ir de un lugar a otro en Bogotá casi de más de 10 cuadras sin que presencia esta escena de una mujer con 2 o 3 niños en el suelo, y los niños gateando en el suelo, realmente como caídos. Hay que pensar en esta caída, en este estar siempre abajo, y este ser invisible y a la vez ser alucinante, ser una alucinación, y cómo el que parezcan salidos de su contexto y parezcan estar todavía en el otro mundo, en su lugar, mientras están tirados en la calle, los vuelve invisibles. Pensaba en el desamparo y el abandono, y estaba mirando un diccionario muy viejo, de esos que se inventan a veces distinciones. Entonces decían cómo era que el abandono era dejar a alguien expuesto a un peligro, aquel quien lo debería proteger, dejarlo expuesto a un peligro, mientras que el desamparo era no dejar expuesto a un peligro, sino estar y no dejar necesariamente a nadie en una situación, sino estar pues sin amparo, sin cuidado y sin protección. Entonces era interesante esa distinción entre abandonar a un peligro y desamparar las necesidades de alguien. Bien, en todo caso, estas personas están abandonadas y desamparadas, y pasan los días y seguimos pasando por delante de ellas, de estos niños y estas mujeres, porque no hay hombres, y no nos preguntamos quién las pone ahí, a dónde van después de ahí, qué ayuda real hay para estas personas, por qué no nos parece totalmente inaceptable que estén estos niños que parecen famélicos realmente allí tirados. Bien,
Pensaba en esa palabra del desamparo, que tiene que ver con estar a la intemperie, con no tener sombra, es decir, no estar junto a algo más alto que uno que le haga sombra, o sea, ser para uno y en lo que a uno respecta lo más alto alrededor, lo más alto en relación con uno mismo, porque no hay nada que lo ampare, que le sirva de parapeto o muro. Y sí, quien está amparado, desamparado, quien está desamparado, está además en el suelo, tirado, caído, arrastrándose, como los indígenas en Vera y como la mirada de todos los bogotanos y las bogotanas que solo tenemos que ver con el suelo y con un suelo ruinoso. Bueno, ¿cómo es eso, no? Que lo que está más abajo tampoco tiene nada más alto, es decir, que lo ampare. Pensaba en esa palabra del amparo, que quiere decir que hay algo parado delante, algo que protege, que resguarda, pero que también sirve como una pantalla, no solo como una defensa. Y me hacía pensar que sin amparo tampoco hay representación, tampoco hay donde proyectarse, porque el amparo no solamente es lo que está junto a ti o detrás de ti, te da sombra, sino lo que está frente a ti y te protege de lo otro y te protege del mundo y también te hace proyectarte en el mundo. No hay una representación de sí mismo sin amparo. O sea que sin amparo nadie puede aparecer en últimas. Sin amparo te haces invisible. Y pensaba esto nuevamente en relación con los emberas, pero en relación con todos nosotros también. El desamparo, el desamparamiento, tiene que ver con el desaparecimiento. Hay una soledad extrema del desamparo y también una singularidad bajo el cielo. También se está inmediatamente abajo del cielo cuando se está desamparado, visto por el cielo. Pero bueno. Y entonces yo iba el otro día de un lado en el norte de la ciudad a otro lado en el norte de la ciudad, menos al norte, y en un tramo de una carrera, la carrera por la que caminaba bajo la llovizna, vi y es que estaban todas las alcantarillas sin tapa. O sea, dabas unos, además había muchas alcantarillas en aquellas cuadras de la carrera 15. Dabas unos pasos y había otro hueco y otros pasos y otro hueco, y además era de noche y bueno, y pensabas en cualquiera de estos huecos me caigo, y si no estuviera con los ojos totalmente fijos en el suelo. Y por lo general a mí Bogotá me da rabia todo eso y me da como vergüenza y hastío. Y ese día en que estaba yo caminando sola de un lado a otro, me dio de repente y sorprendentemente para mí una gran ternura, mucha ternura, y aparecía una alcantarilla abierta más y más me daba ternura. Y la ternura es una mezcla de comicidad, o sea, me dio risa eso, pero también me daban ganas de amparar eso, de contenerlo en mí, y reconocí la intimidad entre la ciudad y yo, la ciudad que a pesar de que tanto me fastidia, y no solo me fastidia, sino que me deprime, no dejo, la ciudad en la que insisto en vivir, cómo está íntimamente en mí y cómo la encuentro cada vez más en mí, en estar rota, en mi estar con la tapa robada, en mi ser una trampa para que otro caiga y en mi caer por las trampas del otro, en todo eso, y en mi administración de la basura y en mi no dejar a Bogotá. Creo que contrarresta todas las maneras en que sí la dejo y en que dejo cosas. Hablaba al comienzo de la dejadez, que creo que es el principal rasgo de todo esto que pasa en esta ciudad. Pues la dejadez también es el tirar algo en un sitio y no mirarlo más y pensar que desaparece por dejarlo tirado en un sitio, no hacerse cargo de lo que ya no se usa, ¿no? Bueno, en fin, traté de saber cómo existía todo eso en mí, y esa irrealidad que produce la catástrofe, ¿no? Por un lado es milagroso que en Bogotá siga habiendo, qué sé yo, agua potable, que siga habiendo en gran parte de la ciudad pues energía eléctrica cuando parece que nada funciona,
Entonces este cuerpo que sobrevive en todo caso, y esta catástrofe de la extrema dejadez que parece irreal, porque parece que, pues, que fue una ciudad de muertos, no de vivos, no de gente que tiene una agencia para hacer algo. Pensaba en cómo vivimos así, vivo yo también como sonámbula muchas veces, como Bogotá, sin estar despierta ni totalmente viva, pero bueno, hasta aquí llego porque podríamos hablar mucho más de esto. Hasta la próxima.